Salmo 141, vamos a leerlo completo. Salmo 141 dice así: a ti clamo, Señor, ven pronto a mí, atiende mi voz cuando a ti clamo. Que sube a tu presencia mi plegaria como una ofrenda de incienso. Que hacia ti se eleve mis manos como un sacrificio vespertino. Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a la maldad, ni que sea cómplice de iniquidades. No me dejes participar de banquetes con compañía de malhechores. Que la justicia me golpee, que el amor me reprenda, pero que el ungüento de los malvados no perfume mi cabeza, pues mi oración está siempre en contra de sus malas obras. Cuando sus gobernantes sean lanzados desde los despeñaderos, sabrán que mis palabras eran bien intencionadas. Y dirán, así como se dispersa la tierra cuando en ella se abren surcos con el arado, así se han dispersado nuestros huesos a la orilla del sepulcro. En ti, Señor soberano, tengo puestos los ojos. En ti busco refugio. No dejes que me maten. Protégeme de las trampas que me tienden, de las trampas que me tienden los malhechores. Que caigan los impíos en sus propias redes, mientras yo salgo bien librado. Vamos a leer 1 Timoteo capítulo 2, el texto de la predicación, versículos 1 al 8. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 hasta el 8. Muy bien, dice Pablo en esta carta: así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como por rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento. Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. Quiero pues que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, nuevamente pidiendo tu auxilio y tu ayuda, sabiendo, Señor, que tú tienes tus oídos atentos a las peticiones y necesidades de tus hijos. Reconociendo, Señor, que aunque tú estás en el cielo, estás muy lejos de nosotros en cierto sentido. Por otro, tú, Señor, eres nuestro Padre, que habitas en medio de tu pueblo. Estás cercano y atento, Señor, para responder nuestra oración. Así que hoy, Señor, queremos pedirte en este momento, en esta hora, que tú hables a tu pueblo. Que tú, Señor, expreses claramente lo que tú deseas de nosotros en cuanto a tu santa y perfecta voluntad en este tiempo. Que nos ayude, Señor, a escuchar con oídos atentos. Que nuestra mente y nuestro corazón sea dócil para recibir tu palabra. No siendo oidores olvidadizos, sino poniendo por obra lo que tú has determinado que hagamos. Toda exhortación, toda reprensión, toda enseñanza, toda claridad que tú des en este momento, Señor, sea recibido por nosotros de buena gana. Y vivamos, Señor, de forma agradable delante de tu presencia, Dios. Te pido, Señor, que tú abundes para con nosotros en Cristo, con tu gracia, con tu amor y tu misericordia. Te pido, Señor, que tú abundes para con nosotros en Cristo, para darnos hoy de esa gracia por medio de la predicación de tu palabra. Te pedimos también, Señor, que tengas a bien utilizar al predicador, al pastor de esta iglesia, al instrumento que tú has escogido para hablar en esta congregación. Y a pesar de sus pecados, sus faltas, sus fallas, sus errores y sus debilidades, tú lo utilices, Señor, como un vaso de barro, para que toda la gloria sea para ti. Señor, te pido que bendigas a tu iglesia, que tú bendigas a esta pequeña congregación.
Que nos ayude, Señor, a acercarnos un poco más en tu santa voluntad. Que nos ayudes a responder, Dios, a lo que tu palabra nos prescribe. Te pedimos, Señor, todas estas cosas en Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Redentor. Amén. ¿Cuál es la tarea de los cristianos ante los gobiernos del mundo? Esta pregunta es una pregunta que ha sido hecha, que ha sido respondida y lastimosamente ha sido ignorada en muchas ocasiones alrededor de la historia de la Iglesia y la historia de la humanidad como tal. Pero curiosamente, hermanos, no es una pregunta que se han hecho solamente los cristianos, sino que también es una pregunta que se han hecho los no cristianos, es decir, las personas del mundo y sus gobernantes se han hecho también esta misma pregunta. Y esta pregunta, hermanos, surge porque la Iglesia, quieranlo o no, no es una fuerza ausente de los aspectos políticos del mundo, sino que siempre está presente, aunque no siempre alzando su voz. En estos momentos, hermanos, que nosotros vivimos como país, hay un gran impulso entre muchos cristianos de inmiscuirse en la actividad cívica y en la actividad política. Claramente a causa de todo lo que está sucediendo empiezan a surgir conversaciones e iniciativas. Muchos empiezan a hablar con respecto a qué se puede hacer en estos momentos, claramente por un sentimiento de impotencia por no poder hacer nada. Algunos pues se prestan para esto, otros sencillamente lo ignoran. Pero lo cierto, hermanos, es que indistintamente de cuál tipo de opinión nosotros tengamos con respecto a lo que un cristiano debe hacer en relación a la crisis social actual e incluso a la vida política de la sociedad, indistintamente de cuál sea nuestra postura o nuestra posición, antes de que nosotros actuemos apresuradamente, nosotros tenemos un llamado a orar. Y esto puede parecer para muchos un tema demasiado trillado. Para muchos esto puede parecer algo sin sentido, incluso algo poco relevante, como que es algo que ya tenemos mucho tiempo haciendo y que realmente nos hemos dado cuenta que no tiene mucho efecto. Y es aquí, hermanos, cuando realmente nosotros nos damos cuenta que en nuestros tiempos, hermanos, los cristianos han perdido su fe en la oración. Y esto es básicamente una de las cosas que he estado meditando últimamente, ¿no? He visto tanto silencio de parte de los cristianos, tal vez por mucho temor, pero sobre todo he visto muy poco llamado a la oración. Y en este caso, ahí me incluyo yo también. Y esto, hermanos, es sencillamente una clara evidencia de que nosotros hemos perdido nuestra fe en la oración. Nosotros hemos perdido en básicamente nuestra fe en Dios, porque no es tanto tener fe en la oración como un medio para acercarnos a Dios, sino que realmente hemos perdido nuestra fe en el hecho de que Dios es poderoso para quitar y colocar gobiernos, para Dios cambiar y prosperar naciones. Dios es poderoso para hacer que todas estas cosas cambien de un momento a otro. Hermanos, la realidad es que no todos nosotros podemos ser activistas políticos, no todos podemos ir a las marchas y arriesgar nuestras vidas, no todos podemos dejar de cumplir con nuestras responsabilidades regulares para hacer algo por la crisis social que está atravesando nuestro país, pero todos, absolutamente todos, podemos orar y debemos orar. Voy a repetir nuevamente. No todos podemos salir a las marchas, no todos podemos ser activistas políticos, no todos podemos hacer algo práctico de ir, tomar algo y hacerlo. No todos podemos hacer eso. Pero todos y cada uno de nosotros podemos y debemos orar. Esto es algo que se aplica a toda la iglesia, indistintamente de edad, sexo o lo que sea, oposición social. Todos somos llamados a esto. Tenemos que orar por este país. Así que, hermanos, en este sermón quiero hacer un llamado a la iglesia, pero no como un mandamiento personal, como parte del pastor,
sino como un recordatorio del solemne encargo que Dios da a su iglesia de orar por la sociedad y sus gobernantes. Y fíjese bien, hermanos, esto no es un llamado especial en causa de la situación del país, es un recordatorio de lo que ya Dios dice que teníamos que hacer regularmente. Porque esto no es algo que Dios dice cuando haya crisis apliquen esto. No, hermanos, esto es algo que Dios instituyó para la iglesia hace casi 2000 años. Nosotros debemos orar por la sociedad y por los gobernantes. Pero ahora, esto tiene mayor importancia. Así que esto es simplemente un recordatorio. No es un llamado especial, es un recordatorio de lo que nosotros debemos hacer. Y más en este tiempo, hermanos, donde la situación del país está tan grave y tan difícil de abordar. Lo primero que quiero mencionar, hermanos, es que este sermón, este texto, es básicamente una exhortación a que nosotros oremos. Y dicho de sea de paso, es orar con toda clase de oración. Aquí el apóstol Pablo utiliza 4 términos para hablar de la oración. Dice plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias. Estos son los 4 términos que el apóstol Pablo utiliza para exhortar a la iglesia de Éfeso, por medio de la carta de Timoteo, a la oración. Les explico rápidamente de qué trata cada uno de estos términos. El término plegaria es una petición a favor de alguien. El término oraciones es sencillamente un término general para hablar de todo tipo de oración en la Biblia. El término súplicas implica un tipo de intercesión por personas o por el país. Y las acciones de gracias sencillamente es alabar y agradecer a Dios por su gran bondad hacia con nosotros. Ahora bien, estos 4 términos, hermanos, realmente implican toda la variedad de oraciones que uno puede encontrar en las Escrituras. De hecho, nada más con el término oración, que es el término general, ya implican todas las oraciones que nosotros encontramos en las Escrituras. Esto significa, hermanos, que esta exhortación se adapta a una gran cantidad de contextos. ¿Por qué? Porque la oración como tal, si usted la ves reflejada en las Escrituras, te darás cuenta de que realmente se aplica y se adapta a diferentes tipos de contextos. En este caso, hermanos, una de las primeras cosas que yo considero que nos enseña este pasaje es que cuando nosotros hablamos de oración por los gobernantes y por la sociedad, primero tenemos que entender la amplitud de la oración. Nosotros necesitamos comprender que la Biblia no simplemente cuando nos habla de orar nos está diciendo que nosotros tenemos sencillamente que decir, Dios, danos esto, danos aquello y danos aquello. Porque realmente no se trata solamente de eso, que a veces pareciera que redujéramos la oración a ese tipo de peticiones. Hermanos, este pasaje como tal no es solamente una exhortación a orar, sino que también nosotros seamos entendidos en cómo nosotros debemos orar. Y aquí es donde uno tiene que preguntarse entonces, aplicado a nuestro contexto histórico particular venezolano, ¿cómo debemos orar entonces? Ese es el pregunto. Ciertamente todos, y creo que ya todos estamos conscientes de eso, incluso tal vez algunos piensen que este sermón es innecesario porque todos estamos de acuerdo de que debemos orar por esta nación, pero ¿cómo debemos orar? La pregunta. ¿Cómo nosotros deberíamos orar según lo que la misma Biblia nos hace ver? Nosotros podemos ver diferentes casos y diferentes promesas en las Escrituras, en los cuales la oración se aplicaba de diferentes formas. Por ejemplo, una de las cosas sobre las cuales he estado meditando muchísimo en este tiempo, hermanos, es sobre los salmos imprecatorios. A veces nosotros leemos los salmos imprecatorios y pareciera que no tuvieran como que mucho sentido con respecto a nosotros. Pero, hermanos, en este tiempo para mí ha cobrado muchísimo sentido esos textos. ¿Por qué? Porque los salmos imprecatorios primero reconoce a quién le pertenece la justicia. Es como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 específicamente, que nosotros no debemos tomar venganza por nuestras propias manos, sino que Dios será el encargado de vengarse. La palabra venganza allí es hacer justicia en contra de las injusticias en contra nuestra. Cuando tú entiendes eso, entiendes el contexto de los salmos imprecatorios. ¿Qué son los salmos imprecatorios? Son salmos en los cuales un salmista clama a Dios que lo libre de sus enemigos, sea eliminándolos a ellos, o sea haciendo justicia en contra de ellos. Lo que entiende el salmista cuando entona los salmos imprecatorios o cuando ora los salmos imprecatorios, porque los salmos imprecatorios eran primero que nada oraciones, luego cánticos, lo que entiende es que los hombres están haciendo injusticia. Y aunque los gobernantes del mundo no juzguen, Dios sí juzga. Y Él es a quien se le ruega que haga justicia. Y esto es algo importante en este tiempo, hermanos.
Más allá de partidismos, más allá de nuestro sentir de querer venganza, nosotros debemos pedirle a Dios que haga justicia. Porque donde hay justicia, hermanos, hay paz y tranquilidad. Porque donde hay justicia hay temor de Dios. Porque donde hay justicia, las cosas marchan bien. Pero donde reina la injusticia, hermanos, todo va a la destrucción. Y dicho, curiosamente, para eso Dios estableció los gobernantes. Dice, por ejemplo, la Confesión belga que Dios ha instituido reyes y gobernantes en las naciones con la labor de tener la espada. ¿Para qué? Para hacer justicia. Pero ¿qué sucede cuando estos se perturban, cuando estos se corrompen? Tenemos que clamar a Dios. Hermanos, nosotros debemos clamar a Dios para que haga justicia. Pero no solamente esto, hermanos, sino que incluso mucho antes de nosotros clamar que Dios haga justicia o que nosotros vayamos a los salmos imprecatorios, nosotros tenemos que recordar cuál es la razón por la cual nosotros como sociedad estamos pasando todo esto. Y es allí donde entra otro tipo de oración, que es la oración de confesión de pecado y de arrepentimiento. Por ejemplo, nosotros nos encontramos en Nehemías capítulo 1. Nehemías recibe un informe de parte de uno de sus hermanos y este hermano le dice, las murallas de Jerusalén están derribadas, todo Israel está dispersado, la ciudad está completamente destruida. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Nehemías ayunó y oró con muchas lágrimas, confesando el pecado de su pueblo y pidiéndole a Dios misericordia. Hermanos, eso es algo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos orar a Dios con lamentos, con lágrimas, incluso con ayuno, por esta nación, confesando su pecado y nuestro pecado. Como de hecho, intenté hacerlo en la confesión de pecados del día de hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque lastimosamente no podemos caer en el error que muchos venezolanos caen, y es que pensar que esto es meramente un asunto político. No, hermanos, esto antes que político, es un asunto espiritual. Y lo vengo diciendo desde hace varios sermones. El problema de esta nación, hermanos, no es que nosotros tengamos gobernantes socialistas o capitalistas o lo que sea. Nuestro problema, hermanos, principalmente es que nosotros somos una nación pagana, que le ha dado la espalda a Dios hace mucho, mucho tiempo. Nosotros más bien deberíamos decir que hace mucho, mucho tiempo que nosotros teníamos que haber pasado por un juicio. Incluso podríamos decir que el juicio debería ser sido peor. Y nosotros no podemos caer en el engaño que muchos quieren decirle a Venezuela, es que este país no merece esto. No, hermanos, este país merece esto y mucho peor. Por eso es que clamamos a Dios por misericordia. Porque son los que reciben misericordia, es porque no merecen eso. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender, ser entendidos en qué tipo de oraciones tenemos que hacer. Tenemos que entonar salmos imprecatorios, tenemos que orar con confesión de pecado y lamento, tenemos que orar con una comprensión correcta de quién es Dios, cuál es la oración que tenemos que hacer. Pero también tenemos que hacer rogativas específicas, peticiones concretas, interceder y clamar delante de su presencia, hermanos. Ahora bien, este texto no solamente en sus primeros 2 versículos, no solamente nos habla sobre toda la variedad de oraciones que deberíamos estar haciendo, sino también quiénes son los objetos de esta oración. Primero que nada, hermanos, nosotros debemos orar por todos. Y aquí es necesario que yo explique un poco, y tal vez me ponga un tanto técnico, qué queremos decir con todos, porque la palabra todos normalmente es una palabra problemática en la Biblia. ¿Qué se refiere por todos? ¿Acaso aquí Pablo está diciendo que nosotros debemos orar por cada persona en particular en el mundo? Si debemos tomar una lista de millones de personas y orar por cada persona en particular. En el contexto, cuando Pablo habla de todos, no está hablando de personas específicas, sino de grupos específicos. ¿Sí? ¿Cómo nosotros llegamos a esa conclusión? Bueno, porque en el contexto, Pablo, cuando se refiere a las personas, se refiere a grupos específicos. Por ejemplo, en el versículo 2 habla de reyes y gobernantes. Estos no son personas específicas, sino grupos específicos. ¿Sí me explico? Más adelante, en el versículo 7, habla de los gentiles, que no está hablando, nuevamente, de una persona en particular, o de personas en particular, sino un grupo específico de personas.
¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que cuando la Biblia nos llama a nosotros a orar por todos, realmente lo que quiere decir es orar por todo tipo de personas. ¿Sí me doy a entender en este caso? Ahora, no estoy diciendo con esto que la Escritura nos diga o que esté prohibido que no debamos orar por personas específicas. ¿Ok? Debe orar por personas por nombre también. Pero específicamente lo que quiere decir este texto en concreto es que debemos orar por todo tipo de personas, diferentemente de quienes sean. ¿Ok? Sean azules o sean rojos, sean ancianos o sean jóvenes, sean activistas o no. Debemos orar por todo tipo de personas. Ahora, las oraciones que nosotros hagamos por cada tipo de personas, yo creo que ya dependerá de cada tipo de persona. Pero es necesario, hermanos, que nosotros entendamos que en este caso, lo que el Señor nos está llamando en 1 Timoteo capítulo 2, es que nosotros debemos orar por la sociedad, básicamente. Aquí vamos a hablar más adelante de los gobernantes y de los reyes, pero básicamente lo que el texto nos está queriendo decir, hermanos, es que nosotros debemos orar por la sociedad. Nosotros debemos orar por la iglesia, nosotros debemos orar por las instituciones, nosotros debemos orar por las personas, por los grupos de personas, por los tipos de personas, y estar constantemente pidiendo a Dios en favor de él. Ahora, de forma mucho más específica, el texto hace mención de que nosotros debemos orar por los reyes y por los gobernantes. Aquí se utilizan dos términos, que es la palabra reyes y la palabra gobernantes. Esto no es otra cosa que sencillamente para hablarnos de autoridades civiles mayores y menores. Por ejemplo, cuando la escritura, bueno, no tanto la escritura, sino cuando en el primer siglo se hablaba de reyes, se hablaban de gobernantes que estaban encargados del imperio completo o de regiones específicas. Voy a darles un ejemplo. La escritura dice que Herodes era el gobernante de Judea. Entonces nosotros pensamos que Judea era como un estado, que realmente era un país completo. Judea corresponde a Canaán. Judea es la tierra de los judíos, básicamente, eso es lo que quiere decir Judea. Y esa tierra de los judíos es como Canaán. Si usted busca un mapa actual, Canaán, hermanos, corresponde no solamente al estado actual de Israel, sino incluso gran parte de la circunferencia del estado. Estamos hablando de países, ni siquiera un país como lo es el estado de Israel, sino varios países. ¿Quién estaba a cargo de eso? Herodes. Pero por encima de Herodes estaba el César. Podía ser cualquier César de turno. ¿Qué quiero decir con esto? Que básicamente los reyes se están refiriendo a los presidentes, no solamente al presidente, sino también a las autoridades superiores, como por ejemplo el comandante superior de las Fuerzas Armadas, sería nuestro caso, la persona encargada del CNE, la persona encargada del Tribunal Supremo de Justicia, la persona encargada de cada una de las instituciones que corresponden a un gobierno superior por encima de todos los demás. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de gobernantes, estamos hablando de autoridades inferiores, que en nuestro caso aplicaría a gobernadores, alcaldes, y también, obviamente, de instituciones como la policía, las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que nos está diciendo este texto? Hermanos, que de forma específica nosotros somos llamados en este texto a orar por nuestros presidentes y por todas las autoridades civiles. Nosotros debemos orar por aquellos que gobiernan sobre la nación. Ahora, nuevamente, entramos en la pregunta que yo sé que resuena en nuestra cabeza. ¿Cómo debemos orar por esta nación? ¿Cómo debemos orar por los gobernantes y por los reyes? Y esto es precisamente lo que nosotros vemos en la Biblia, ¿no? Nuestra oración, hermano, va a depender de dos cosas. Primero, de qué tipo de personas o gobernantes o reyes sean, de lo que Dios diga respecto a ellos. Y eso es sencillamente así. Y aquí nosotros tenemos que tener cuidado en hacer nuestra oración inclinada de una forma personal y particular. ¿Sí? Por ejemplo, usted de repente no está de acuerdo con alguna posición política o específica en cuanto a un gobernante. Pero eso a usted no le da derecho de pedirle a Dios en contra de eso, porque es un asunto personal. Ahora, si usted tiene un gobernante que de repente sí es acuerdo, o está de acuerdo con su posición política, supongamos que sea un gobernante de derecha, pero está a favor del aborto, usted debería orar contra eso. Incluso si usted votó por él. Sí me doy a entender.
Incluso si usted está muy de acuerdo en muchos aspectos políticos con respecto a ese gobernante, usted tiene que ir en contra de él en la oración. Pedirle al Señor que frustre sus planes. Igualmente pasa con el porte de armas, la legalización de las drogas, bueno, una gran cantidad de políticas que obviamente van en contra de esto. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto, hermanos? Porque al momento de nosotros orar por los gobernantes, por la sociedad, por los reyes, nosotros tenemos que ser objetivos, bíblicamente hablando. Nosotros tenemos que ser objetivos, bíblicamente hablando. Y digo esto, hermanos, porque yo sé, cuando hablamos de temas políticos, lo que surge es mucho sentimiento, muchas inclinaciones personales. Y en esto nosotros tenemos que tener cuidado. Y es aquí, hermanos, como nosotros tenemos que evaluar las cosas a la luz de la Escritura. Hermanos, nosotros debemos clamar a Dios conforme a lo que nosotros mismos vemos en la Escritura sobre los gobernantes. ¿Cuál es la tarea que Dios le ha establecido a los gobernantes? Dice Romanos capítulo 13, que Dios se les dio la espada, ¿para qué? Para hacer justicia, para castigar al malvado y proteger al justo. El gobernante tiene que ser una espada para el criminal, tiene que ser un escudo para aquel que se comporta correctamente. Pregunta, ¿qué sucede cuando esto se invierte? Tenemos que pedirle a Dios que restituya el orden. Tal vez no podemos pedirle a Dios de una forma específica. Con esto yo creo que a veces uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque Dios puede hacer que esa persona se arrepienta o puede sencillamente cambiar de gobernante. Lo cierto es que nosotros debemos clamar para que el propósito de Romanos capítulo 13 se cumpla. Justicia en los gobiernos. Que los malvados sean castigados y que los justos sean defendidos y protegidos. Y para esto, hermanos, nosotros tenemos que clamar con discernimiento. Nosotros debemos orar al Señor con discernimiento, sabiendo que Él escucha nuestra oración, sabiendo que Él es el que verdaderamente puede hacer algo por nosotros. Cuando los gobernantes, hermanos, no cumplen con la palabra de Dios, cuando no obran conforme a los preceptos de su ley, cuando no cumplen lo que Dios ha determinado, nosotros debemos orar para que se arrepientan o para que Dios restituya con lo que otros que sí lo hagan. Y esto, hermanos, va mucho más allá de lo que normalmente nosotros vemos. ¿Por qué digo esto? Nuevamente, hermanos, porque hay políticas que a veces nosotros no le prestamos atención, pero son completamente antibíblicas. Pero yo aquí me meto en un problema, pero usted sabe, hermanos, que dentro de la Constitución se contempla la expropiación. ¿Usted sabe que eso es robo? Robo justificado. Y así hay muchas otras leyes. Que muy posiblemente, si se llega a cambiar de gobierno, tal vez ¿cómo decirlo? Se renuevan, se siguen manteniendo. Pero nosotros las ignoramos, porque no nos afecta directamente, cuando nosotros deberíamos ser mucho más celosos en cuanto a cómo se gobierna este mundo y cómo las cosas deberían ser conforme a la justicia de Dios y no conforme a lo que nosotros queremos. Y esto es, hermanos, lo que básicamente nos dice en primera instancia el apóstol Pablo. Debemos orar con todo tipo de peticiones al Señor por todos, entiéndase como por todo tipo de personas, pero especialmente por los reyes y por los gobernantes. Ahora bien, hermanos, cuando hablamos de orar por esto, muy posiblemente muchos ya estemos en esta tarea. Y no tengamos en cuenta, hermanos, cuáles son las verdaderas razones por las que nosotros deberíamos orar. Es decir, cuáles son las motivaciones, las razones por las cuales nosotros deberíamos entregarnos a esta tarea. No solamente en este tiempo, sino en todo tiempo. Así que, este segundo punto quiero abordar, hermanos, cuáles son las razones por las cuales deberíamos buscar a Dios en oración y por qué nosotros deberíamos rogarles por todo tipo de personas, por los reyes y por los gobernantes. ¿Cuál es el propósito que Dios nos muestra en este texto? Bueno, básicamente el propósito por el cual el apóstol Pablo dice estas cosas es para que podamos tener tranquilidad. Específicamente utiliza dos palabras, para que tengamos paz y tranquilidad. Ahora, le doy un spoiler, le doy un adelanto de lo que realmente quiere decir esto a nivel general. La paz y la tranquilidad tienen un propósito mayor. ¿Ok? No es que la paz y la tranquilidad es sencillamente para que nosotros tengamos una buena vida y vivamos relajados como si estuviéramos en una playa. Realmente, el texto apunta a otra cosa más grande. Pero partamos primero de esto. ¿Qué quiere decir paz y tranquilidad? Bueno, aquí estos dos términos, hermanos, hacen referencia a estar libres de angustias y preocupaciones tanto externa como internamente. La palabra paz hace referencia a aquello que es externo. Y es la misma palabra que se utilizaba cuando se hablaba de que ya había
paz social, tranquilidad. Es decir, era el tipo de palabras que se utilizaban cuando un país era librado de las guerras, por ejemplo. Eso es tener paz. Cuando no hay conflictos sociales, cuando no estamos a punta de una guerra civil, por ejemplo. Es tener un contexto social en el cual implique que hay paz. Bueno, no sé cómo decirlo de otra forma. Es una paz aplicada socialmente y en el país como tal. Ahora, la segunda palabra, tranquilidad, es una palabra interna. Y es una expresión que es usada para aquellos que no tienen preocupaciones, para aquellos que no tienen pensamientos llenos de temor, para aquellos que no tienen angustias internas. Y entendemos por la combinación de estas palabras por los reyes y los gobernantes, es que estos no generan temor de forma general sobre la nación. Es decir, si bien son temidos en caso de que se incumpla la ley, pero en términos generales, aquellos que se comportan correctamente no están preocupados, ni llenos de temor, ni angustiados de ser perseguidos por ellos. Ahora, lo que Pablo dice es, nosotros, hermanos, deberíamos orar con todo tipo de oraciones, por todo tipo de personas, por gobernantes y reyes. ¿Por qué? Para que podamos tener esto. Ay. Se me resecó la garganta. Nosotros deberíamos orar, hermanos. ¿Para qué? Para que podamos tener paz y tranquilidad. Y nuevamente, hermanos, esta paz y tranquilidad, si bien el apóstol Pablo habla para los creyentes, no es solamente para los creyentes. La paz y la tranquilidad es algo que nosotros deberíamos rogar. Y antes de pasar a la segunda fase de este texto, hermanos, qué curioso, ¿no? Es ver que esto está en la Biblia. Especialmente es curioso porque normalmente la perspectiva evangélica en cuanto a este tipo de cosas en la actualidad es que estas cosas tienen que suceder porque la Biblia dice que todo va a ir de mal en peor. Y esta es una idea que ha estado tan permeada que incluso personas no creyentes creen este tipo de cosas. Y básicamente su actitud es una actitud sumamente pesimista en cuanto al futuro. Hermanos, si esa es nuestra escatología, si ese es nuestro esperar del tiempo, ¿por qué deberíamos orar entonces? Entonces, básicamente lo que Pablo está diciendo en este texto no tiene sentido. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque ¿cómo vas a orar por paz y tranquilidad cuando la Biblia realmente te está prometiendo todo lo contrario? Pues bueno, te das cuenta que realmente hay un problema escatológico bastante grave en muchos cristianos, porque realmente la Biblia no enseña eso. Es más, según este texto, hermano, nosotros deberíamos esperar y deberíamos orar al Señor y deberíamos esperar, nuevamente lo digo, tiempos de paz y tranquilidad. Nosotros debemos esperar de parte del Señor que en esta sociedad haya tiempos de paz y prosperidad. Y si dicho sea de paso, hermanos, tiempos de paz y tranquilidad son tiempos que actualmente, no solamente en Venezuela, sino en grandes partes del mundo, no existen. Hay conflictos internacionales por todos lados. Hay problemas económicos por todos lados. Hay problemas sociales por todos lados. Ahora bien, hermanos, la segunda razón por la cual nosotros deberíamos orar por todas estas personas, según este texto, es para que podamos llevar una vida devota y digna. Aquí hay dos palabras, bueno, la primera yo creo que se entiende, pero la segunda no suele entenderse muy bien, pero vamos a explicarlas. La primera palabra, la palabra devota, hace referencia a tener una vida piadosa, ¿ok? ¿Qué está queriendo decir con esto? Bueno, sencillamente de que nosotros, como cristianos, podamos vivir la vida cristiana santamente. Vamos a tener nuestro culto público, vamos a tener nuestro culto familiar, vamos a tener nuestras devociones personales. ¿Sí? Estamos orando por los reyes, por los gobernantes y por todo tipo de personas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vivir la vida cristiana a plenitud. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Porque a veces pensamos que la sociedad no tiene nada que ver con esto. Y sí tiene que ver muchísimo con esto. Bueno, vayamos al pasado, no hace muchos años, unos años atrás, nosotros nos dejamos de congregar, hermanos, un año completo. En parte, por una situación que creo que escapaba de las manos de todo el mundo, pero también por políticas específicas en cuanto a lo que fue la pandemia. Era muy difícil congregarse y a veces era casi imposible congregarse.
En algunas ocasiones también fue bastante imprudente. Nosotros no estamos ajenos como cristianos a las realidades que experimenta este mundo y lo que experimenta esta sociedad. Y por esa razón, si nosotros queremos vivir cristianamente, nosotros tenemos que orar por esta sociedad. De hecho, yo a veces pienso, hermanos, que la forma como esta sociedad se desarrolla básicamente hace que cada día sea más difícil vivir como cristiano. Por ejemplo, culturalmente hablando, hermanos, el día libre de los trabajadores normalmente es el domingo. Eso viene desde mucha data. ¿Por qué? Gracias al cristianismo. Ahora, pero cada día más, hermanos, esto se olvida. Hay países donde esto literalmente se olvidó por completo. Y poder congregarte un domingo es literalmente un reto. Nosotros tenemos que orar para que nuestra sociedad se estructure de tal forma de que ser cristiano, hermano, sea posible, sea fácil. Bueno, no fácil, pero por lo menos que de parte de ellos no haya impedimento estructural o legal. ¿Me explico? Y lo segundo es llevar una vida digna. Ahora, yo quiero dar a entender qué no significa esta palabra, porque yo estoy casi seguro de que muchos entienden esta palabra como tener un salario digno. Porque la palabra digno normalmente se utiliza en ese contexto, pero esto no es lo que se está refiriendo a la Biblia. La palabra aquí, digna, hace referencia a vivir moralmente de forma legítima en una sociedad. Es decir, es vivir con una conciencia tranquila delante de los hombres. Ahora, ¿cómo ocurre esto? Bueno, simple y sencillo. Es orando para que la sociedad como tal no legisle ni obre en contra de nuestra fe. De tal forma de que el vivir como cristianos no sea ilegal. No sé si me explico en este sentido. Es vivir el cristianismo, hermanos, a los ojos de la sociedad de una forma completamente legítima. Es decir, que no seamos castigados ni perseguidos por ser cristianos. O sea, piensa, por ejemplo, en Daniel en los babilonios, cuando dijeron que el que no se postrara y adorara aquella estatua gigantesca que se le ocurrió erigir a aquel hombre. Y dice, el que no ora a esta estatua, y no solamente que no ora a esta estatua, sino que ora a otro Dios, esta persona va a ser castigada. Y bueno, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Daniel abrió las ventanas de su cuarto, de par en par, y se puso del lado contrario de la estatua y oró a su Dios en dirección a Jerusalén, como normalmente oraba, diciendo, yo no oro a este Dios, yo oro al único Dios verdadero. Bueno, ¿qué sucedió? En ese caso, lo que sucedió fue que tomaron a Daniel y lo castigaron. ¿Por qué? Por vivir de su fe. Entonces, eso es algo que nosotros debemos orar para que no ocurra. Por ejemplo, hermanos, en este mismo momento yo estoy predicando con mucho cuidado de decir o no decir cosas que sé que me podrían meter en problemas. Eso no es vivir una vida digna. No tener la libertad de poder expresar mi fe. No tener la libertad de sencillamente proclamar lo que la palabra dice en todos los contextos y en todas las áreas de la vida. Por eso nosotros deberíamos orar. Nosotros deberíamos orar por los gobernantes, por la sociedad, por los reyes, por los que están en estatus. ¿Por qué, hermanos? Porque nos afecta. Eso nos afecta como cristianos. Eso nos afecta en cuanto a la proclamación del Evangelio. Eso nos afecta como el desarrollo de la iglesia. Eso nos afecta en la plenitud de nuestra fe como creyentes. Nosotros debemos orar, hermanos, para que la iglesia pueda desarrollarse y pueda crecer como Dios demanda de ellos. Ahora, el apóstol Pablo, hermanos, tiene una motivación mucho más fuerte y creo que es la motivación que abraza todo el texto, pero que no está totalmente clara, pero realmente Pablo la desarrolla en el versículo 3 al 7. Allí el apóstol Pablo dice que todo esto, es decir, que nosotros oremos por todos, por los gobernantes y por los reyes, para que tengamos una vida digna, para que tengamos paz y tranquilidad, para que podamos vivir de una forma devota. Todo eso, dice, todo eso es agradable a Dios. Todo aquello es bueno y agradable a Dios. Es decir, que nosotros tenemos que entender que nosotros oremos, hermanos, y que oremos en este caso por
gobernantes y por toda la sociedad, es algo que a Dios le agrada, que Dios desea que nosotros hagamos. Sin embargo, allí el apóstol Pablo también dice que Dios desea que todos los hombres, nuevamente entiéndase aquí, todos los hombres como todo tipo de personas, quiere que sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Después el apóstol Pablo describe una serie de cosas, como por ejemplo el carácter de Cristo como mediador, habla de Cristo como entregado por el sacrificio de los pecados, allí habla también del carácter universal del apóstol Pablo. Ahora básicamente lo que se puede explicar en muchos detalles, de forma resumida, es que a Dios le agrada que esto sea así, que nosotros oremos así, porque Dios desea salvar a todo tipo de personas. Lo que se presupone, hermanos, en este texto es que es necesario contar con todas estas cosas para que se llegue al conocimiento de la verdad y se expanda la salvación. Y aquí quiero que usted entienda lo que está implícito. Lo que está implícito, hermanos, es que nosotros debemos orar para que haya tranquilidad y paz, para que podamos vivir una vida digna y devota delante del Señor, por gobernantes, por las autoridades y por todos. Nosotros debemos orar y cumplir esto para que el Evangelio se proclame y avance. Esto es lo que el apóstol Pablo tiene en mente. Y esto es realmente la motivación que abraza todas las demás. La razón por la cual el apóstol Pablo dice, iglesia, encárguense de esto, es porque es necesario para la proclamación del reino de Dios. Y aquí nuevamente tengo que atacar otro mito que muchas veces ocurre entre los cristianos. Nosotros normalmente lo que hacemos es que invertimos el orden. Nosotros creemos que para que haya paz y tranquilidad y para poder vivir una vida devota y digna, primero las naciones tienen que convertirse por completo. Pero lo que el apóstol está diciendo aquí, no. Nosotros sencillamente necesitamos paz y tranquilidad, poder vivir la vida cristiana y después del resto nosotros nos encargamos de predicar el Evangelio. ¿Sí se dan cuenta? ¿Y esto cómo se logra? ¿Cómo dice el apóstol Pablo que nosotros vamos a llegar a esto? A través de la oración. Ahora yo le preguntaría esto, hermanos. Si el apóstol Pablo considerara que Dios no ha de cumplir esto y no ha de responder la oración de la iglesia, si el apóstol Pablo no tiene la esperanza de que nuestras oraciones puedan hacer un cambio en las sociedades, dándonos tranquilidad y paz, ¿tú crees que el apóstol Pablo escribiría, según 1 Timoteo capítulo 2, 1 al 8? Ahora la pregunta es, si el apóstol Pablo cree eso, ahora te pregunto a ti, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que realmente tu oración puede generar un cambio en esta sociedad y que Dios está dispuesto a escuchar tu oración para generar un cambio verdaderamente en la sociedad? No digamos para que toda la sociedad se convierta, sino para que por lo menos tengamos esto y podamos dedicarnos a predicar el Evangelio tranquilamente. Y aquí, hermanos, nuevamente tengo que atacar otro mito que lastimosamente en la iglesia se ha colado. Y es que muchas veces, hermanos, se malinterpreta la historia de la iglesia. Algunos han creído, y de hecho yo lo he escuchado en muchos predicadores, de que la iglesia crece más, entre más perseguida es y entre más dificultades experimenta. Y hermanos, eso no es cierto. Sí se puede decir que la iglesia crece en esos contextos, pero decir que crece más me parece un poco absurdo e incluso creo que es contrario a lo que quiere enseñar este texto. Fíjense, hermanos, que esto es algo que la experiencia nos dice que no es así. Es algo que este pasaje, de una forma u otra, nos dice que no es así. Y es algo que incluso la historia de la iglesia nos dice que no es así. ¿Por qué? Le voy a dar un poquito de historia. La iglesia en el primer siglo ciertamente fue duramente perseguida y creció contra todo pronóstico. ¿Sí? En 100 años los cristianos se contaban por millones. Es un crecimiento increíble y cuando tú entiendes que casi todos los césares de Roma persiguieron a la iglesia, más sorprendente es aún. De allí es donde viene la gente que dice que entre que la iglesia era más perseguida, entonces más crecía. Ahora, la pregunta es, para poder validar esa tesis, es, cuando la iglesia dejó de ser perseguida, ¿creció menos o creció más?
Hermanos, cuando se da el edicto de Milán por Constantino, el edicto de Milán es cuando se dice que la iglesia o el cristianismo es una religión legal, no oficial, eso viene después, legal, es decir, que no deben ser perseguidos. En ese momento, cuando Constantino da el edicto de Milán, la iglesia crece muchísimo más. Es decir, la lógica es esta, hermanos. La iglesia, el cristianismo se expande cuando hay persecución y sufrimiento. Pero la iglesia crece mucho más cuando hay tranquilidad, paz, y pueden vivir una vida devota y digna. Y por eso nosotros debemos orar, hermanos. Nosotros debemos orar para que el Señor nos permita tener un país en tranquilidad y paz. Y que nosotros verdaderamente aprovechemos esa tranquilidad y paz, porque eso también es otro tema. A veces las iglesias en los países ven toda esa ventaja que tienen y básicamente lo que hacen es dormir. Pero eso es otro tema. Pero la realidad es que el campo que nosotros necesitamos como iglesia para progresar es un lugar donde haya paz y tranquilidad, donde no sea ilegal ser cristiano, donde nosotros podamos expresarnos con libertad en cuanto a nuestra fe, donde nosotros podamos hablar del evangelio con toda tranquilidad. Y para esto, hermanos, nosotros debemos orar por todos, orar por los gobernantes, orar por los reyes. Y hermanos, esto, por encima de que nosotros queramos tener una vida tranquila y próspera, nosotros queramos tener paz y poder tener un futuro, tener una esperanza que no está mal, por encima de todas esas cosas, nosotros debemos ver el reino de los cielos. Nosotros no solamente debemos ver nuestros intereses personales, que tal vez queramos tener una casa, un carro, bueno, todas las aspiraciones maduras y adultas que tenemos todos, ¿no? Sino que también pongamos nuestra vista en el reino de los cielos. Hermanos, esto es algo que yo creo que para nosotros, Irrevi Valencia Sur, debería ser más que claro. Hermanos, si toda la situación país no estuviera actualmente, en todo este tiempo, tal vez nosotros seríamos como 60 personas, o hasta más, posiblemente. Porque han llegado personas, han emigrado. Han llegado personas, han emigrado. Han llegado personas, han emigrado. Y eso ha sucedido en todas las iglesias. Hermano, nuestra inmigración llega casi a 9 millones de personas. Sin decir el ánimo tan afectado que cae por familias destruidas, familias divididas, familias deprimidas, preocupaciones constantes. Claro que afecta. No nos pongamos súper espirituales y decir, no, hermano, claro que afecta. Si bien nosotros tenemos que esforzarnos a pesar de todas las aflicciones y seguir progresando en el reino de los cielos, porque dependemos más de Dios que del país, lo cierto es que sí afecta. Si no nos afectara, no estuviera escrito esto en la Biblia. Y está escrito con toda claridad. Pero la forma como Dios ha determinado que solucionemos esto o que hagamos algo por esto es orando. Dicho esto, espero, hermanos, que no nos falten motivaciones para orar por todos y por los gobernantes. Pero cuando oramos, especialmente luego de ver tanto pecado e injusticia, podemos mantener una actitud incorrecta con respecto a la oración. Y esto es algo de lo cual debemos guardarnos. Y este es el último punto que quiero tocar. La actitud para orar. El texto, hermanos, cierra en el versículo 8 diciéndonos que el deseo del apóstol Pablo es que en todo lugar se levanten los hombres levantadas con las manos levantadas hacia el cielo y que estas manos sean santas, sin ira y sin contienda. La palabra o la expresión o la forma de orar con las manos levantadas al cielo era sencillamente una manera de expresar que es de Dios de quien recibimos su misericordia. Dicho sea de paso, esto sencillamente es una postura representativa. No necesariamente quiere decir que cada vez que oremos por los gobernantes, usted tiene que alzar las manos. La Biblia tiene sin fin de posturas en cuanto a la oración. No solamente de rodillas, de pie, hasta acostado, dice la Escritura. Porque realmente la oración no tiene que ver tanto con la postura del cuerpo, sino más bien con la postura del alma. Dicho esto, hermanos, no se trata de que las manos sean levantadas al cielo, sino lo que acompañan estas manos. Y hay dos cosas que el texto dice que deben acompañar estas manos. Lo primero, hermanos, es que deben ser acompañadas de santidad. En este caso, hermanos, nuevamente las manos son representativas de la oración y de las buenas obras también de los cristianos. Las manos son representativas de la conducta del cristiano y de las obras de los hombres.
Entonces, cuando dice el apóstol Pablo que deben levantarse manos santas, manos limpias, implica, hermanos, que cuando veamos a Dios en oración, nosotros tenemos que asegurarnos de presentarnos delante de Dios sin inmoralidad, sin pecados no perturbados o pecados no mortificados. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, hermanos, es que nosotros no podemos levantar las manos estando teniendo nuestras manos manchadas. Es como que si usted viera a alguien orar, ¿no? Y de repente levanta las manos en oración al Señor y cuando usted se fija, sus manos están llenas de sangre. Por muy buena que sea la oración, por muy bonita que sea la oración, elocuente que sea la oración, incluso que le haga derramar lágrimas, cuando usted vea sus manos llenas de sangre, está diciendo, ¿qué estás haciendo? Y casi que ve el cadáver al lado, ¿no? Y de la misma manera, hermanos, imagínense una persona con las manos negras por el pecado, por causa de lo que hizo. Sin embargo, hermanos, Dios desea que nosotros levantemos manos limpias, pulcras, manos blancas ante su presencia. Y yo creo, hermanos, que este punto es de vital importancia en nuestra oración. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros debemos asegurarnos de arrepentirnos de nuestro pecado. Nosotros debemos asegurarnos que al momento de orar por nuestra nación, por los hombres, por los reyes y por los gobernantes, nosotros mismos estemos arrepentidos de nuestros propios pecados. Tenemos que asegurarnos de que nosotros mismos hemos luchado contra el pecado y que nosotros hemos, por lo menos en las fuerzas de la gracia, en las fuerzas del Evangelio, en la fuerza de Cristo, haber vencido. Nosotros debemos orar, hermanos, con integridad. Hermano, pero es que es hasta ilógico, ¿no? Oramos para que Dios nos perdone los pecados, para que Dios perdone los pecados de nuestra nación cuando nosotros mismos no nos hemos arrepentido de nuestros propios pecados. Estamos orando para que Dios tenga misericordia de los pecados de esta nación, por los cuales viene su juicio sobre esta nación, pero nosotros mismos no nos arrepentimos de nuestros propios pecados. ¿Usted cree que Dios escucha una oración así? Entiéndase como que escucha, de que la recibe y la responde. A eso me estoy refiriendo porque la escucho, no que no la recibe. Todas nuestras oraciones son recibidas en Cristo Jesús. Pero tenemos que entender, hermanos, que nosotros no podemos presentarnos delante de Dios como hipócritas. Y esto es algo que particularmente a mí me da mucha luz. Porque, hermano, una de las cosas, una de las tantas actividades que yo participé cuando pertenecía a la iglesia evangélica eran los clamores por Venezuela. Y yo puedo decir, hermanos, que muchos de los que estaban allí levantaban manos sucias, pidiéndole a Dios misericordia. No porque me lo hayan contado, me hayan enterado por un chisme, porque yo sé cómo vivían su vida. No estoy hablando de pastores ni nada, sino de hermanos particulares que yo conocía muy personalmente. Que hace unos minutos atrás estaban chismeando en contra de un hermano y después venían con esa misma boca a rogarle a Dios misericordia. Hermanos, eso no se debe hacer. Debemos buscar a Dios en arrepentimiento. Porque parte del juicio de Dios para esta nación, hermanos, no es solamente por los incrédulos, sino también por su iglesia. Y dicho sea paso, no solamente las iglesias evangélicas, pentecostales, bautistas, libres, etcétera, como usted dice, también las iglesias reformadas. Porque si alguien puede hablar de pecados, hermanos, no son de nosotros mismos. Y de pecados de los cuales no nos hemos arrepentido. Pecados por los cuales todavía los vemos como poca cosa. Hermanos, si hay un momento en el cual nosotros debemos arrepentirnos, es hoy. Para que podamos levantar manos santas delante del Señor y pedir misericordia. Y que nos oye y responda a nuestra oración. No entender esto, hermanos, es pensar que la solución está en otro lugar. Y esto es algo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Nosotros pensamos, hermanos, que todo está en políticas, en acciones internacionales y todo eso. Hermanos, dependemos de Dios. Tenemos que hacer lo que Él dice. Arrepentirnos de nuestro pecado, verdaderamente orar a Él, amarlo a Él, vivir para Él. Ahora, la segunda actitud que dice el texto, en este mismo versículo, yo creo que aquí apunta de una forma tan precisa este tiempo que me encanta. Dice que debe ser sin enojos ni contiendas. Y la palabra aquí enojo es
ira en contra de alguien. No dice específicamente quién, se presupone que es por aquellos por los cuales estamos orando. No debe haber ira. Y la palabra contiendas habla de pensamientos, de conversaciones en nuestro interior en contra de alguien. Básicamente es reconcomio, tener rencor, tener odio por cierto punto. Nuestra oración, hermanos, por los gobernantes, por los reyes y por todas las personas, tiene que estar libre de ira, de odio, de deseo de venganza en contra de aquellas personas por las cuales nosotros estamos pidiendo y rogando. Y digo esto, hermanos, porque yo sé que todo lo que está sucediendo en este país da rabia, molesta, entristece. De hecho, ahorita me acabo de acordar de una hermana que una vez pasaron una foto de Chávez por un grupo. La hermana se molestó muchísimo, muchísimo. Yo creo que hasta se salió del grupo en ese momento. Eso no es. De hecho, este día también una hermana me comentó que ella estaba diciendo que a los chavistas no le iba a dar ni agua, entonces se equivocó el grupo y lo mandó para el grupo de la iglesia. Usted se imaginará el regaño que le echaron públicamente. ¿Y por qué el regaño públicamente? Porque literalmente esta hermana había dicho, no me importa si es hermano. O sea, es tan terrible el odio que tú le tienes a una persona que tiene una postura política, independientemente si es equivocada o no. Incluso tu hermano en la fe, ¿no le vas a dar un vaso de agua? Ese veneno está entre los venezolanos, que no se encuentra ese veneno en la iglesia. Que no se encuentra ese veneno en la iglesia. Yo todavía no comprendo cómo hay gente que tiene ciertas posturas políticas, pero no por eso lo voy a odiar. Y no por eso voy a tener ira en contra de él. No, hermanos, las cosas no son así. Y tenemos que estar seguros, hermanos, que al momento de nosotros orar, nosotros tenemos que tener nuestro corazón sosegado, sin enojo ni contienda. Nosotros debemos guardar nuestro corazón y ser sabios con lo que está sucediendo. Así que, hermanos, queremos ser útiles en este tiempo. Queremos orar al Señor y que Dios escuche nuestra oración. Queremos orar y hacer algo por este tiempo. Ore. Pero ore con santidad y ore sin enojos ni contiendas. Asegúrese de tener la postura correcta al momento de orar. Y la postura correcta al momento de orar, hermanos, es tener un corazón íntegro, es vivir una vida íntegra, es conducirle conforme a la palabra de Dios. Esa es la manera como Dios ha demandado que nosotros oremos. En este tiempo, en todos los tiempos. Cuando pidamos por todos, cuando pidamos por gobernantes y por los reyes, tenemos que asegurarnos de que esto se cumpla entre nosotros. Y sé que no es fácil en ocasiones, pero debemos esforzarnos para que esto sea así. Hermanos, ruega a Dios por esta nación, clama a Dios por esta nación, pero hazlo con la actitud adecuada, con santidad, sin ira ni contienda. Finalmente, hermanos, nosotros debemos entender que debemos orar principalmente porque nuestra oración en estos tiempos es agradable a Dios. ¿Pero por qué es agradable a Dios? Curiosamente, Pablo responde con esto, diciendo esto, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Hermano, lo que Pablo tiene en mente en este texto, el centro de este pasaje realmente, no es la oración en sí, es el Evangelio. Es la exaltación del Hijo de Dios en medio de los hombres. Y para esto, hermanos, Cristo se hizo hombre, para ser el mediador entre Dios y los hombres, entregando su vida por todo tipo de personas. Hermanos, oramos por un mejor país. Oramos para poder vivir en paz y en tranquilidad, para poder vivir una vida digna y devota. Pero sobre todo, hermanos, oramos para que Cristo, el que murió por nosotros, quien es proclamado como el Salvador de todos, ese Cristo sea exaltado y sea glorificado. Para que los hombres reconozcan su grandeza, se arrepientan, reconozcan su sacrificio y su obra, para que Cristo sea exaltado en esta nación. Por lo tanto, hermanos, si hay algo que debe motivarnos a orar por esta nación, por todos, por los reyes y por los gobernantes, debe ser esto. Debe ser que Cristo sea exaltado. Debe ser que su evangelio sea reconocido. No solamente nos motiva a orar, hermanos, sino que nos hace entender por qué Dios desea que oremos por esto.
Y si Dios desea que nosotros haremos por esto, bajo estas motivaciones, tenemos mayores esperanzas de que Dios responderá a nuestra oración y nos dará un país libre, en el cual tengamos tranquilidad y paz, y al mismo tiempo contemos con una vida devota y digna. Vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, gracias Señor por la instrucción de este día. Gracias Señor por el que incluso en estos momentos tan específicos donde debemos orar y no sabemos cómo orar, tú nos das un pasaje tan claro como este, Señor. Donde tú nos muestras las motivaciones, donde tú nos muestras la actitud que debemos tener y la forma como nosotros deberíamos orar y por quienes orar. Señor, es tan específico esto. Es imposible no aplicarlo en nuestra propia vida. Te pedimos, Señor, que a pesar de eso, tú pongas en tu espíritu, por medio de tu espíritu en nosotros, tú pongas tu palabra. Que hoy, Señor, mañana y siempre oremos, como tú has demandado en nuestra iglesia, como tú has demandado en tu palabra para con nosotros. Amado Señor y Padre Celestial, quiero rogarte hoy que tú tengas misericordia de nuestra nación, que tú tengas compasión de este gobierno, que tú tengas compasión, Señor, de este país, y que realmente, Dios, todo marche para que la justicia en orden, y como las cosas han sido determinadas por ti en tus palabras, conforme lo que tú has dicho en cuanto al gobierno civil, se cumpla, Señor. Si tú tienes que quitar estos gobernantes actuales y poner otros, hazlo, Señor. Si tienes que dejarlos, hazlo también, Señor. Pero sea cual sea tu voluntad. En cuanto a esto, Dios, te pedimos específicamente que podamos vivir una vida tranquila y en paz. Que podamos vivir una vida digna y devota, Señor, delante de ti. Que el Evangelio pueda ser proclamado en este país, Señor, y que tu reino progrese, Padre Celestial. Para eso necesitamos, Señor, tener tranquilidad, poder prosperar, Señor, y poder trabajar tranquilamente. No tener temor, Señor, de que nuestra iglesia se diezme a causa de la inmigración o de cualquier otra cosa. Te pedimos, Señor, que tú nos des por lo menos un estatus en el cual como cristianos podamos vivir tranquilamente y avanzar tranquilamente en tu reino, Señor. Amado Padre Celestial, te pido que tu justicia reine sobre este mundo, sobre Venezuela en particular, pero sobre todo en este mundo. Que tu ley sea reverenciada, que el temor de Dios abrace esta nación, que las personas se arrepientan de su pecado y te busquen con sinceridad. Te pido, Señor, que tengas misericordia de nuestra nación, que nos conceda, Señor, un mejor país, un país en el cual tengamos libertad y podamos tener tranquilidad. Te pido, Señor, que tu gracia abunde para con nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.